Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo su Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Damos como siempre la gloria a Dios y como siempre le damos las gracias a Él, que estamos aquí nuevamente otro lunes más para llevar el Evangelio de salvación a tantas vidas que se pierden y la palabra para edificar la iglesia del Señor en este tiempo de tanta apostasía, de tanto engaño. Damos como siempre la gloria a Dios, las gracias a Él. Le damos también en esta noche las gracias a cada uno de ustedes por seguirnos todos los lunes de 8 a 9 de la noche en este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Le damos la bienvenida a todos en esta noche, esperando que el Dios del cielo les bendiga a todos en sobreabundancia, así también a toda su familia. Hoy vamos a continuar y terminar el estudio que llevamos en curso o en proceso, la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. Estamos en la parte quinta de este estudio, parte 5 final, donde vamos a terminar en esta noche para la gloria del Señor. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder terminar en esta noche. Y yo les invito para que usted busque la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Le invitamos para que busque la Escritura en esta noche, la palabra del Señor. Las Escrituras son la voluntad de Dios, escrita en ese libro llamado la Biblia o las Escrituras. Por muchos años, por muchas décadas, se le llamaba el librito negro. Ahora ya hay de diferentes colores. Pero es lo mismo, la Escritura o la Biblia, un compendio, esa no es la palabra correcta. Alabado sea el Señor, es una aglomeración o aglutinación de muchos libros. De ahí viene la palabra Biblia, de biblos, viene de ahí. Alabado sea el Señor, y ese es como si fuera una biblioteca. La palabra del Señor, la Biblia o las Escrituras. En la Biblia la encontramos que se le llama las Escrituras, palabra profética más segura, y tiene muchísimos nombres, pero principalmente es las Escrituras. Esta noche, como siempre, mi esposa Aida Licea, monitoreando la internet, también saluda a todos los hermanos y también le da la bienvenida con la pastora Mirelba Rodríguez, que ya está con nosotros, y saluda a todos los hermanos en esta noche. Dice que espera se va a gozar y edificarse una noche más. Eso es así, un lunes más para la gloria del Señor. Si usted no ha escuchado anteriormente el estudio, los capítulos anteriores, le invito para que vaya al primer capítulo y siga la secuencia hasta el día de hoy, para que pueda entender. De lo contrario, no va a entender lo que estamos hablando. Cuando usted escucha un mensaje, puede ser un mensaje, puede ser un estudio, una conferencia, tiene que principalmente comenzar por el primer capítulo. Si se pierde uno de esos capítulos, se va a perder y no lo va a entender. Bendito sea el Señor, ya que primer capítulo y segundo, pues, probablemente es donde se establezcan los cimientos o los fundamentos para ese estudio. También ya está con nosotros y le damos la bienvenida nuestro hermano Leonardo Benítez, pastor también, que saluda a los hermanos, como la esposa Mirelba Rodríguez, que también es pastora. Alabado sea el Señor, en los Estados Unidos. Les damos la bienvenida a todos, esperando que el Dios del cielo a todos les bendiga en sobreabundancia. Como dije anteriormente, vamos a darle un resumen para así terminar en esta noche, para poder entender dónde nos quedamos y lo que vamos a terminar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16
17 dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, escuche bien, ¿para qué es todo eso? Para que el hombre de Dios, cuando habla del hombre de Dios, está hablando también de la mujer. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Está hablando de un contexto genérico masculino, para no haber una repetición, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, hay que entenderlo gramaticalmente, el contexto gramatical, para entender que Dios usó un contexto masculino para no hacer una repetición, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Habíamos hablado anteriormente sobre las escrituras, que las escrituras no se interpretan. Ese es un término mal usado en la teología, en el instituto a nivel doctoral. Las escrituras no se interpretan, se entiende. Y para poder entenderlo, hemos hablado de las reglas del entendimiento, que vamos a repetirla un poquito más adelante. Las escrituras dicen, según de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21, dice, tenemos la palabra profética. Oiga bien, palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está utilizando una metáfora, está utilizando cosas terrenales para traer la enseñanza espiritual. Bendito sea el Señor. Pero dice, entendiendo primero esto, no dice interpretando. No existe esa palabra. Ya hablamos anteriormente de los textos bíblicos que hablan del entendimiento y no de la interpretación. Y dice entendiendo primero esto, no dice interpretando primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. Ahora aparece la interpretación privada, no es de una interpretación que haga yo, ni la interpretación que haga el pastor Leonardo Benítez, ni la pastora Minerva Rodríguez, ni la hermana Ana Luisa Hernández. Te bendiga, Luisa, en esta noche, bienvenida. Ni los demás hermanos. La palabra no se interpreta, se entiende y hay unas reglas para entenderla. Pero es más fácil seguir río abajo o cuesta abajo y no ir en contra de la corriente. Bendito sea el Señor. Oiga bien, no es de interpretación privada. No es lo que yo interprete ni lo que interprete nadie. Dios no hizo una escritura. Alabado sea el Señor, no trajo las escrituras. Las escrituras son la voluntad de Dios para todos los seres humanos. No se hizo a base de interpretación, porque por eso es el mismo problema que tenemos hoy día. Cada cual interpreta a su manera. Y cuando usted encuentra a los impíos en la calle, a los pecadores, lo primero que le sacan a relucir es, esa es la forma en que tú la interpretas. Pero ellos tienen otra interpretación. La Biblia no se interpreta. Dios no la hizo para interpretarla, sino para entenderla. Alabado sea el Señor. Dice, porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana. No viene de parte de los hombres. Por eso no es de interpretación. Viene de parte de Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Las escrituras, repito, no se interpretan, sino se entienden. No se entienden a través de sueños, ni visiones, ni nuevas revelaciones, que no existen nuevas revelaciones. Cuando usted escuche por internet, en YouTube o en Facebook o en otras plataformas hablando de revelaciones, Dios me reveló. Hermano, no hay más revelaciones. La única revelación está aquí. Aquí está la única revelación. En las escrituras no hay más revelaciones. La última revelación está en el libro de Apocalipsis, donde Jesucristo se le reveló a Juan. No hay ninguna otra revelación. Aquí está la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios se le reveló al hombre. Bendito sea el Señor. Oiga bien. No se entienden a través de sueños, ni de visiones, ni nuevas revelaciones, ni del yo creo, ni del yo siento, o del a lo mejor, o del podría ser así,
ni algunos tampoco que vienen con interpretaciones de acuerdo a supuestamente que escucharon la voz audible de Dios que les explicó algo de la Escritura. Eso no va a suceder. Eso es mentira del diablo. Ese es el engaño de hoy. Ni de un pasaje en el versículo de la Escritura que Dios le vaya a decir qué significan. Eso no existe. Aquí están las Escrituras. Y el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, que es el que nos da el entendimiento y nos ayuda a poder entender. Pero hay unas reglas que Él dejó. Oiga bien, para poder entender lo que está aquí. Alabado sea el Señor. Tampoco es a través de una profecía. Usted oye el montón de gente profetizando a través de YouTube, a través de Facebook y trayendo profecía para poder entender las Escrituras. Bendito sea Dios. Las Escrituras son la voluntad de Dios escrita en ese libro llamado las Escrituras. Y debemos de tener en cuenta que el entendimiento de la profecía de las Escrituras, no la interpretación, debemos tener en cuenta que el entendimiento de la profecía o las Escrituras requiere un esmero y especial y quizás sea el área de estudio que más precisa de la utilización sea más cuidadosa de las reglas del entendimiento. Hay 5 reglas. La primera hablamos que era la exégesis, la síntesis, la segunda, la tercera, la hermenéutica, la cuarta, la teología sistemática y la 5, que es donde nos quedamos. La quinta o la 5 es la suficiencia de las Escrituras o se le llama también la sola Escritura. Dijimos que exégesis viene de la palabra exégesis o exégesis. Es una explicación de un texto, en especial de la Biblia. Esta palabra procede del griego exégesis, que significa explicación o relato, derivada de la palabra exegeomai, que significa explicar o exponer, no interpretar. Explicar. Segundo, la síntesis es la composición o formación de un todo mediante la unión de varios elementos, como decir tema. Es unir toda la información referente a ese mismo tema. Está la hermenéutica, tercera regla del griego hermenebein, forma parte de la teología exegética. O sea, la que trata de la recta inteligencia y entendimiento de las Escrituras bíblicas. Y escuché bien, no dije de la interpretación, sino del entendimiento. En palabras sencillas, la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar el entendimiento de los textos bíblicos, para comprender, entender, no interpretar, oiga bien, comprender su significado. La exégesis nos indica que el mismo texto de la Escritura nos da la información. Esa es la primera regla, la exégesis. El texto bíblico nos da la información, pero está la regla, la segunda regla, la que le sigue a esa. La regla que le sigue es la eisegesis, que es lo que se opone. El antónimo, exégesis. Oiga bien, y eisegesis. Eisegesis es lo contrario. La eisegesis es lo que comúnmente escuchamos en predicadores, en conferencias, en estudios. La eisegesis es donde el predicador le mete información al texto que no tiene, ni en el contexto, donde le mete información en base a sueños, revelaciones, yo creo, a lo mejor. Podría haber sido así. Y por ahí siguen, y sueños y revelaciones de ángeles y profecías, y revelaciones de profetas y de apóstoles. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Y escuche bien. La primera regla y fundamental, la Escritura es explicada por la Escritura, no por ningún libro, ni ningún comentario bíblico. Comentarios bíblicos ayudan a algunos, no todos. Y hay que cogerlos con pinzas. Algunos libros pueden ayudar, algunos libros,
pueden ayudar en algunas cosas, no en todas tampoco. Hay que tener siempre la precaución, porque posiblemente dentro de lo que usted encuentra bueno, le va metiendo también lo malo. Bendito Dios. Mire el libro Una vida con propósito, que se vendió millones y millones y millones de copias. ¿Y cuántas herejías tiene ese libro? Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, Una vida con propósito y muchos más se volvieron famosos los escritores y vendieron muchos libros y se hicieron de millones de dólares vendiendo esos libros. Bendito sea el Señor. Escuche bien. La escritura explicada por la escritura, o sea, la Biblia, la escritura es su propio intérprete. No necesita interpretación, su propio intérprete. Por lo tanto, tenemos que analizar cada capítulo y cada tema en su contexto. La teología sistemática viene de la palabra, que es la cuarta, viene la palabra, la teología viene de dos palabras griegas que significan teo, que significa Dios, y logía, que significa estudio. Y al combinar esas dos palabras, significa el estudio de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que vamos a estudiar a Dios? Vamos a estudiar su voluntad a través del libro llamado la Biblia o la Escritura. Sistemático se refiere a algo que es puesto bajo un sistema. Teología sistemática es, por lo tanto, la división de la teología bajo sistemas que explican sus diversas áreas. Un sistema, usted coge una forma de estudiar las Escrituras. Alabado sea el Señor, y usted le va a estudiar por temas. No brincar para allá, ni para acá, ni tampoco. Escuche bien, que ha vuelto nuevamente. Alabado sea el Señor, le escuché en el día de hoy. Ha vuelto nuevamente la práctica de estudiar la Biblia en un año. Leerla en un año, eso no es, mi hermano. No es leer la Biblia en un año. Bendito sea el Señor, es estudiar, buscar, rebuscar, como dijo Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna. Y dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor. Un sistema. Usted busca su sistema, ¿cómo lo va a hacer? Y la quinta, que fue donde nos quedamos, la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. Que significa solo por, oiga bien, no por sueños y revelaciones, ni profetas, ni apóstoles, ni el yo creo, ni el yo siento, ni sueño, solo por la Escritura. Es una doctrina de fe central en el cristianismo, especialmente las tradiciones luteranas y reformadas, porque de ahí es que comienza esto. No es de la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal vino a fines del siglo XIX, pero el siglo XV en adelante fue la iglesia luterana. Alabado sea el Señor. Luego vinieron los anabaptistas, que son los que decían que había que volver a bautizarse porque se bautizaban solamente a los niños. Había que bautizar a los adultos luego de un arrepentimiento. Por eso se le llamaba anabaptista, volver a bautizarse. Y de ahí vinieron, mi amado hermano, los presbiterianos, siguieron los cuáqueros, siguieron los metodistas y por ahí siguieron. Y en el siglo XIX vinieron las iglesias pentecostales de una unión de iglesias bautistas, metodistas, que vinieron también en el siglo XVIII, bautistas, alabado sea el Señor, metodistas y pentecostales o evangélicas de aquella época se unieron y formaron lo que hoy conocemos como la iglesia de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico y a nivel mundial. Y de ahí viene el pentecostalismo. Bendito Dios. Pero a las otras anteriores se le llama la iglesia reformada porque salieron de la reforma de Lutero. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Esta doctrina afirma que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la fe y la práctica cristiana, y que todo lo que uno necesita saber para ser cristiano se encuentra aquí, en las Escrituras. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura, vamos a repetir algunas cosas que dimos anteriormente para entrar a terminar en esta noche. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura afirma que la Biblia, no los libros,
La Biblia es todo lo que necesitamos para conocer a Dios, no las religiones. Escuche bien, no los reglamentos. Bendito sea el Señor, la Biblia, las Escrituras, para conocer a Dios, vivir una vida piadosa y guiar a la iglesia en la fe y en la práctica. No es a través, oiga bien, no es a través de los hombres, no es a través de las religiones, no es a través del Papa, no es a través de doctrina católica, no es a través de los mormones, no es a través de los falsos testigos de Jehová. Alabado sea el Señor. No es a través de ninguna de esas religiones, muchas más que en el mundo. Más de 6,000 religiones hay. No es a través de ninguna religión, es a través de las Escrituras. Esta doctrina está basada en la enseñanza de las Escrituras, no de ningún hombre, ni ningún iluminado, de ningún gurú. Alabado sea el Señor, ni ningún de los iluminados de hoy. Apóstoles y profetas que son los iluminados, los escogidos de Dios para enseñar las Escrituras. Y si usted no está bajo su cobertura como si fueran dioses, usted tiene que estar bajo su cobertura, porque si usted no está bajo su cobertura, usted está perdido. Como si fueran dioses. De hecho, ellos mismos se han llamado dioses. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Basada en la enseñanza de la Escritura, constituye una salvaguarda contra el legalismo y las innovaciones humanas, o sea, nuevas revelaciones que podrían socavar la autoridad de la palabra de Dios. Ni a través del legalismo, ni a través del libertinaje. Porque está el legalismo, pero también está el libertinaje. Bendito sea el Señor. Oiga bien. Significa que la Biblia contiene todo lo necesario para la gloria de Dios, no de los hombres, para la salvación humana, la fe y la vida. No es a través del catecismo de Roma, de la Iglesia Católica. No es a través de los reglamentos de las iglesias pentecostales o evangélicas. Bendito sea el Señor. Para entender lo que significa la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura, le había dicho que tenemos que ir al contexto histórico del comienzo de lo que conocemos como iglesia evangélica o pentecostal de nuestros tiempos, que en el pasado se le llamó la iglesia protestante. Hablamos sobre eso, no lo vamos a tocar en el día de hoy. Habíamos dicho, mi amado hermano, que a la sola Escritura se le llaman las 5 solas. Número 1, sola Escritura. Quiere decir, la Biblia es la única autoridad infalible y final para la fe y la práctica cristiana por encima de las tradiciones eclesiásticas, oiga bien, reglamento de las iglesias, de los papas, de los obispos, de los curas, de los sacerdotes, de los evangelistas, de los apóstoles, de los profetas, maestros en la iglesia, de pastores, en la Escritura. Este que estamos hablando es la confesión de fe de Westminster, oiga bien, en el siglo XV, por las iglesias presbiterianas. En esto que estuvimos hablando y lo que estamos repitiendo en el día de hoy, consiste el fundamento de la fe de la iglesia. De lo que estamos hablando consiste en las doctrinas, la mayoría de las doctrinas fundamentales de lo que debe de creer la iglesia pentecostal o la iglesia evangélica en el mundo. Excluyendo, que no aparece aquí, el arrebatamiento de la iglesia que viene en el siglo XVIII por un teólogo creyente llamado John Darby. Que por eso es que muchos concilios, como por ejemplo bautistas, metodistas, presbiterianos, discípulos de Cristo y muchos más, y ahora también muchos pentecostales, dicen que esa doctrina es una doctrina del siglo XVIII, que no está en el canon, que no está en la Biblia, que sí está en la Biblia. Por lo tanto, niegan el arrebatamiento de la iglesia, porque fue en el siglo XVIII. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Número 2, solo es por la fe. La salvación se recibe únicamente a través de creer en Jesucristo. No creer en una religión, no creer en el Papa, no creer en los obispos. Alabado sea el Señor, no creer como muchos hoy día, que tiene que ser a través del líder que está allí,
que muchos líderes de muchas iglesias de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, se autodenominan los que son a través de ellos que se van a salvar la gente. Hay el montón que han salido en la historia y todavía hay muchos que están vivos, que se alegan ellos mismos, se autodenominan los salvadores del mundo, que tiene que ser a través de ellos. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Número 3. Hay que también, solo por la fe, es a través de creer en Jesucristo, excluyendo cualquier tipo de obras humanas o méritos propios. Nadie se va a salvar por obra, ni por méritos propios, ni porque sea bueno, ni porque sea inteligente, ni que sea intelectual, ni que no mate, ni no fume, ni no se meta a droga. Es por la fe en Jesucristo, es creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo para sustituirnos en la cruz del Calvario, que estábamos perdidos, que Él es el sustituto para el hombre perdido, que a través de su sacrificio, su sangre, somos limpios de los pecados. Creer que Él murió por nosotros, pero resucitó el tercer día. Y su resurrección es la garantía de nuestra herencia. Bendito sea el Señor. Es la garantía de la vida eterna. Si Cristo no resucitó, Pablo dijo, si no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Bendito sea el Señor. Que solo por la gracia, que la salvación es un regalo totalmente inmerecido de Dios. Que el ser humano no puede hacer nada para ganarla. Y cuando habla de la gracia, viene de la palabra aris. Oiga bien, que eso es importante. En el hebreo significa hechos de bondad. En el griego, cuando se hizo la traducción del latín al griego, escuche bien, y del griego al español, en el griego no se encontró una traducción para ella y se le tradujo como favor inmerecido. Y un favor es algo que usted le puede hacer a alguien, y muchas veces se hacen favores a cambio de algo, pero Dios no nos hizo un favor. Tenemos que ir al hebreo, la traducción del hebreo, hechos de bondad. Dios demostró su amor, demostró su bondad enviando a Jesucristo a la tierra para morir por nuestros pecados. Juan 3:16. Ese es el verdadero significado de la gracia. No es favor inmerecido como se enseña en los institutos y se enseña a nivel teológico. Recuerde que siempre he dicho, siguen corriente abajo y no quieren ir hacia arriba porque no les conviene. Alabado sea el Señor. Número 4, solo por gracia. Número 5, que es solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, ni es ningún hombre, ni ningún papa, ni ningún obispo, ni ningún pastor, ni ningún sacerdote. Oiga bien, es Cristo. Bendito sea el Señor. Número 5, solo la gloria de Dios. Nos enseña que toda la gloria por la salvación y la creación pertenece únicamente a Dios, rechazando la exaltación de cualquier líder o institución. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura enseñan que Dios se revela al hombre de dos formas distintas, en la naturaleza y en las Escrituras. La naturaleza, citamos a Romanos capítulo 1. Oiga bien, ahí está, donde Dios se revela a través de la naturaleza. Quiere decir que nadie tiene excusa, porque Dios se reveló a través de la creación. Luego se revela a través de su Hijo, pero nadie va a tener excusa, aunque el Evangelio nunca le llegue, la creación lo va, oiga bien, la creación lo va a condenar, porque a través de la creación Dios se reveló al hombre. Bendito sea el Señor. La suficiencia de la Escritura, la sola Escritura se fundamenta en el testimonio que la Biblia hace de sí misma, no de ningún hombre. El significado de la sola Escritura, la Biblia como norma o regla de fe y conducta. La sola Escritura enseña que la Biblia y no la tradición, ni los papas, ni los concilios o iglesias es la forma de fe. Cuando usted va al Catecismo 87 de la Iglesia Católica, dice que la autoridad de la Escritura no la tiene Dios,
la tiene el Papa, los obispos y la tradición. Bendito sea el Señor. La suficiencia de la Escritura afirma que la Escritura contiene todo lo necesario para la salvación y para la vida cristiana, tanto para la fe como para la práctica. La sola Escritura o la Biblia dice que la Biblia es la autoridad suprema. La Biblia es considerada la autoridad suprema en materia de fe y todo debe ser juzgado a la luz de ella, examinado. Oiga bien, a través de ella. La sola Escritura rechaza fuentes externas. Según de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, redarguir, corregir, instituir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hablamos de las 4 características de la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura, donde mencionamos que Pablo ayuda a capacitar a los creyentes para vivir la fe y la vida cristiana. Con el primer término, enseñanza, doctrina, enseñanza, doctrina. No estamos hablando de reglamento de las iglesias, estamos hablando de doctrina bíblica, doctrina fundamental, enseñanza fundamental de las Escrituras, no de ningún concilio. Pablo se refiere a que la Escritura instruye al creyente sobre cómo vivir. 1. Creer. 2. Y espera en el Señor. 3. Y se refiere a la Escritura instruye al creyente. 1. Cómo vivir. Creer y esperar en el Señor. La suficiencia de la Escritura y la vida del creyente significa que ante cualquier pregunta o prueba, oiga bien, que enfrenta el pueblo de Dios, deben acudir a la palabra de Dios para encontrar respuesta. La palabra de Dios es la autoridad final para el creyente en todos los asuntos de fe y doctrina. Yo he visto pastores que muchas veces se le han hecho preguntas y ¿sabe qué han hecho? Ir a los comentarios bíblicos, no a la Escritura. Vamos a ver qué dice Matthew Henry, que es el comentario oficial de los institutos. Matthew Henry. ¿Qué dice Matthew Henry? ¿Y qué dice fulano de tal? Y el libro de aquel, y el libro de aquel. Pero no las Escrituras. La suficiencia de la Escritura, y con esto vamos a seguir hacia adelante para terminar en esta noche, o la sola Escritura es la doctrina central del cristianismo, que afirma que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la fe y la práctica cristiana, y que todo lo que necesitamos saber para ser salvos se encuentra en ella. No es a través de revelaciones ni libros de nadie. Te encuentras un montón de libros: pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pasos para que se manifiesten los dones. Ahora hay escuelas para enseñar cómo ministrar para que se sane la gente. Hay escuelas para hablar en lengua, escuelas para danzar y muchísimas escuelas. Y todo se basa en escuelas y escuelas y escuelas, menos en la Biblia ni en el Espíritu Santo. Te encuentras, mi amado hermano, que la psicología hoy día, que se enseña ahora mismo como algo compulsorio en la teología, en el estudio de la teología, en un doctorado, se está enseñando a nivel pastoral, se está enseñando a nivel de instituto, y si usted no coge ese crédito de psicología, usted no le dan un diploma. La psicología ha ido sustituyendo la palabra de sabiduría que proviene de las Escrituras y va sustituyendo al Espíritu Santo, quien nos da la sabiduría para aconsejar. Bendito Dios. Oiga bien, qué tan fácil entra el diablo en las iglesias y cómo va sustituyendo todas las cosas y no nos damos cuenta. Bendito Dios. Y escuche bien. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura es la doctrina central en el cristianismo, que afirma que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la fe y la práctica cristiana, y que todo lo que necesitamos saber para ser salvos se encuentra en ella. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura enseña que la autoridad de la Sagrada Escritura, por la que deben de ser creídas, obedecidas
no depende del testimonio de ningún hombre, ni tampoco de la iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ella, y deben de ser creídas porque son la palabra de Dios. No es a base de los testimonios de las experiencias de la gente, que lamentablemente se han constituido una verdad absoluta dentro de la iglesia y que forman parte de los reglamentos de muchas iglesias, que no son la palabra, sino las experiencias que van entrando y se convierten en verdad absoluta y doctrinas hasta fundamentales dentro de muchas congregaciones. Bendito sea el Señor. Nuestra persuasión y completa seguridad de su infalible verdad y divina autoridad provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra de Dios y por medio de ella. El consejo completo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria y la salvación, fe y vida del hombre, así también de la mujer, está expresamente expuesto en la Escritura. O sea, puede deducir de ella por buena y necesaria consecuencia y esta revelación de su voluntad. Nada ha de añadirse. No se le puede añadir ni quitar nada a las Escrituras. Y está tanto en el Antiguo Testamento, donde Dios le advirtió al pueblo de Israel que ni quitaran ni añadieran nada, pero está también el Nuevo Testamento, donde Dios le advierte a la iglesia, que tampoco ni le quite ni le añada. Está en el Antiguo Pacto y está en el Nuevo Pacto. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. No se le va a añadir nada, ni por medio de revelaciones, como ha sucedido, ni por medio de sueños, como ha sucedido, ni revelaciones de ángeles, como también ha sucedido, ni del yo creo, como ha sucedido, ni del yo siento, como ha sucedido, ni de a lo mejor fue así, como ha sucedido, ni del tampoco yo me imagino que también ha sucedido, ni tampoco de la interpretación, que es lo más que sucede hoy día. El juez supremo, por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y todos los decretos de concilios, opiniones de antiguos autores y doctrinas de hombres y espíritus individuales deben de ser examinados y en cuya sentencia debemos descansar. No es otro, oiga bien, ¿de dónde debe descansar? No es otro que el Espíritu Santo que habla en la Escritura. Un solo Dios, oiga bien, la fe de Westminster, un solo Dios, vivo y verdadero. Habíamos hablado ya algunas de estas cosas, vamos a repetir algunas más de esa confesión de fe de Westminster en Inglaterra. Alabado sea el Señor. Un solo Dios. María no es diosa, no es la diosa madre de allá de Corea. Alabado sea el Señor. No es la que era la esposa de aquel llamado anticristo, el 666, de aquí de Puerto Rico de Ponce. Oiga bien, José Luis de Jesús Miranda, que decía que él era Dios. Un solo Dios, vivo, verdadero, infinito en su ser. No tiene pasado, ni presente, ni futuro. Oiga bien, existe desde siempre. Bendito sea el Señor. Y perfección. Espíritu puro. Escuche bien. Espíritu puro. Invisible. No lo puede ver. Pablo dice que habita en luz inaccesible. Nadie lo puede ver y nadie jamás lo verá. Algunos dicen, no, cuando esté allá arriba voy a hablar con el Señor, lo voy a ver. No, usted va a ver a Jesucristo, pero a Dios en su esencia jamás lo podría ver. La Biblia dice bien claro que si usted viera a Dios en ese resplandor que no va a ver a nadie, moriría. Bendito sea el Señor. Dice, sin cuerpo, partes o pasiones. No es como muchos hablan que Dios vino a la tierra, como en la mitología griega, que Dios vino a la tierra, tuvo relaciones con un hombre, con una mujer, perdón, y de ahí salió un semidios, y de ahí salió un montón de gente diciendo lo mismo. Y muchos que se han proclamado Dios en la tierra
y tienen esposas en la tierra y tienen hijos, pero es Dios. Bendito Dios. Oiga bien, sin cuerpo, o partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible. Nadie podrá entender jamás totalmente a Dios, ni tampoco su plan de salvación. Solamente vamos a entender lo que está escrito aquí en las Escrituras. Todopoderoso, todo lo puede, sapientísimo, todo lo sabe, santísimo. Eso quiere decir, mi amado hermano, puro, que no guarda relación ni con el pecado, ni con el mundo, ni con el diablo. Dios es santo. Escuche bien, no está hablando de nada externo, de en el cuerpo, ni nada de esas cosas. Dios no se pone ninguna de esas cosas. Es santo. Quiere decir que no guarda ninguna relación, ni con el mundo, ni con el pecado, ni con el diablo. Y la iglesia, Pablo establece bien claro en muchos textos de la Biblia que nosotros, la iglesia, oiga bien, somos los santos de Dios. Por ahí usted encuentra algunos que cuando hablan dicen, nosotros somos pecadores arrepentidos. Nosotros no somos pecadores arrepentidos. Oiga bien, nosotros somos los santos. La Biblia no nos habla y nos enseña que nosotros somos pecadores arrepentidos. Somos los santos, los separados del mundo para servir a Dios como instrumento de justicia. Bendito sea el Señor. Oiga bien, seguimos muchas veces lo que oímos. No somos pecadores arrepentidos, somos los santos. Éramos. Pablo dice que éramos. Ahora no somos los santos. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. A Dios no se le impide a nadie, ni el diablo puede impedir lo que Dios va a hacer. Que es inmutable, que es justo para su propia gloria, no para la de los hombres. Que es amoroso, que es benigno, compasivo, paciente, abundante en bondad, benigno, oiga bien, en bondad y en verdad, perdonador de la iniquidad, de la transgresión y el pecado, pero asimismo también es galardonador de todos los que le buscan con diligencia. Escuche bien, con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en su juicio, que odia todo pecado y que de ninguna manera no dará por inocente al culpable. Estamos hablando la confesión de fe de las iglesias del siglo XV en adelante, cuando se reunieron y establecieron su confesión de fe. Esa es la confesión de fe de la iglesia general, sea evangélica o sea pentecostal, o sea de las iglesias históricas como bautista, presbiteriana, metodista. Bendito sea el Señor. Oiga bien, discípulos de Cristo. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza, y es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivado de ninguna gloria de ella. No tiene necesidad de nada. Dios no le puede dar nada. Dios es el dueño de todo. Usted encuentra por ahí los falsos apóstoles y profetas modernos y de la teología de la superfe, que fue la que enseñó el amado hermano. Dios es el dueño del oro y de la plata, y Dios lo da a quien Él quiere. Eso no está en la Biblia, está fuera de contexto. No dice que Dios lo da al que Él quiere, y tiene que ir al contexto del capítulo para que pueda entender por qué dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Alabado sea el Señor. De Jehová en la tierra, su plenitud y todo lo que en Él habita. Dios es el dueño de todo. No necesita de su dinero, como hablan toda esta gente, avarientos, codiciosos, ambiciosos de poder y de dinero, porque el dinero da poder. Y usted encuentra, mi amado hermano, Dios, dele a Dios, para que Dios le dé para atrás, para que Dios le bendiga. Dele a Dios. Dios no necesita su dinero, ni necesita su casa, ni su carro. No le necesita a usted para nada.
Dios lo que quiere es salvarlo porque quiere que usted se salve y viva con Él por toda la eternidad. Pero usted no le puede comprar a Dios ni le puede dar nada a Dios. Dios es Dios y es el dueño de la creación. Bendito sea el Señor. Por eso es importante conocer las Escrituras y conocer la confesión de fe de Westminster, porque aquí está fundamentada toda la doctrina fundamental de la iglesia. Cuando usted encuentra una alteración en todo esto que estamos hablando, automáticamente se convierte en herejía. Y cuidado, porque lamentablemente muchos van cambiando y torciendo las Escrituras. Bendito sea el Señor. Dios no tiene necesidad de ninguna criatura, que Él ha hecho, ni derivado de ninguna gloria de ella, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ella, por ella, hacia ella y sobre ella. Él, Dios, oiga bien, no el evangelista, no el pastor, no el cantante, Dios, no el maestro de la iglesia. Dios es la única fuente de todo ser, de quien, oiga bien, de quién y por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre ella el más soberano dominio. A Dios no se le ha escapado nada, ni el diablo tampoco. Tiene dominio y haciendo por ella y para ella y sobre ella toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. No se le escapa nada, conoce todo. Oiga bien, conoce todo nuestro pasado, nuestro presente y conoce nuestro futuro. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Él es santísimo en todo su propósito, es puro, es santo, que no guarda ninguna relación ni con el pecado, ni con el mundo, ni con el diablo. Oiga bien, santísimo en todos sus propósitos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Repito, la autoridad de las sagradas escrituras o la sola escritura, por la que deben de ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún hombre, iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ella, y deben de ser creídas porque son la palabra de Dios. Nuestra persuasión y completa seguridad de su infalible verdad y divina autoridad provienen de la obra del Espíritu Santo, no la obra de los hombres, del Espíritu Santo, quien da testimonio de nuestro espíritu con la palabra de Dios y por medio de ella. El consejo completo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, de la mujer, de todos los seres humanos, o está expresamente expuesto en las Escrituras, no en ningún otro libro. Oiga bien, no en ningún otro libro. O se puede deducir de ella por buena y necesaria consecuencia y esta revelación de su voluntad. Para nada hay que añadirle nada, ni por medio de revelaciones, ni por medio de sueños, ni revelaciones de ángeles, ni del yo creo, ni del yo siento, ni del a lo mejor, ni podría haber sido así, ni del de yo me imagino, ni la interpretación, ni mucho menos por profecía. Oiga bien, ni decretos de apóstoles y profetas modernos. Por eso Pedro dice, 2 Pedro capítulo 1, verso 16 al 21, porque no nos ha dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábula, como decía nuestro pastor Leonardo Benítez el domingo pasado, siguiendo fábula por arte compuesta, sino como habiendo con nosotros, visto con nosotros nuestros propios ojos, visto su majestad. ¿Por qué la había de recibir Dios el Padre gloria y honra cuando una voz del cielo fue enviada de la magnífica gloria de Dios? Cuando dijo, este es el Hijo amado, mi Hijo amado, el cual me he agradado. Oiga bien, y él dijo, y nosotros oímos la voz, fueron testigos, oyeron, enviado del cielo cuando estábamos juntamente con el Monte Santo. Pero él dice, vio
la transfiguración y oyó la voz. Oiga bien la experiencia que tuvo Pedro. Sin embargo, Pedro dice que esa experiencia que él tuvo, que fue real, dice que no puede ir por encima de la palabra, porque él dice, porque también tenemos la palabra profética más permanente, a la cual habéis de estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, no interpretando, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura y el misterio. Oiga bien, los líderes de la iglesia deben edificar, construir, quiere decir edificar, construir la fe. Oiga bien, en sus ministerios sobre la roca, que es la palabra de Dios. No debemos depender de ideas humanas, ni dejarnos de influenciar por filosofía, ni psicología, o programas mundanos, ni programas de entretenimiento, que hay el montón hoy día dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 13. Es una seria advertencia para todo creyente. El edificio mencionado, que es la iglesia, 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 13, oiga bien, es la iglesia de Jesucristo que compró a precio de sangre. No es la iglesia del profeta, ni del apóstol, ni del papa, ni del ministro. Es la iglesia de Jesucristo que la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. El edificio mencionado es la iglesia. El Señor ha dado al pueblo de Dios instrumento para edificar la iglesia local. La sabiduría de Dios contenida en el precioso tesoro de Cristo debe de ser utilizada por el predicador, pastor, evangelista, maestro, para edificar, construir, para capacitar al pueblo de Dios. Lo menos que tenemos hoy día, mi amado hermano, son pastores que discipulan, hacen prosélitos y gente que está en la iglesia para diezmar y ofrendar, pero no discipulan. Y cambia la palabra discipulado por reglamento. Y cuando vamos a discipular, le enseñan un reglamento. Eso no es. Jesucristo dio un mandamiento. Y de hacer discípulos por todas las naciones. Es el discipulado de enseñar. Oiga bien, para que puedan salir. Bendito sea el Señor y la palabra pueda correr y sea glorificada. Pablo, oiga bien, edificar, capacitar al pueblo de Dios, capacitar. Pablo edifica no con sabiduría de los hombres, sino con el Evangelio de Jesucristo contenido en la palabra de Dios. Solo la Escritura proporciona al pueblo de Dios la verdad que necesita para vivir y crecer como la iglesia de Jesucristo. Nuestra dependencia de Escritura es total. El Catecismo Menor de Westminster, que es lo que estamos hablando sobre la sola Escritura, las 5 solas. Oiga bien, enseñan. ¿Qué enseñan principalmente la Escritura? Una pregunta que está ahí. Y responde, las Escrituras enseñan principalmente que el hombre debe creer acerca de Dios y debe saber que lo que Dios le exige al hombre. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura es para todo creyente. Todo lo que el creyente necesita para la vida y la piedad se encuentra en la palabra de Dios. No en el libro, en la palabra de Dios. Según de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Los pastores, maestros bíblicos, no necesitan improvisar, sino ser fieles a los 76 libros revelados en las Escrituras. Yo he visto muchos, mi amado hermano, escuelas bíblicas, que lo más que hacen es improvisar. Y no van a la Escritura a través de experiencias y cosas y cuentos y cuántas cosas y meten en la iglesia, en la escuela bíblica. Bendito sea el Señor. Y a veces lo único que hacen es repetir lo que dice el expositor y nada más. Y no se profundiza. Por eso es que hoy día hay tanta carencia y hay tanta ignorancia, mi amado hermano. Y por eso tanta gente cae en tantas herejías. Solo las Escrituras ayudarán al creyente a crecer para que podamos predicar, enseñar, escribir enseñanzas bíblicas
que ayuden a las personas a crecer en la gracia y confiar en el Espíritu Santo. Oiga bien, que usará la palabra en la vida de su pueblo. Las Escrituras ayudan a los creyentes en la iglesia a tener un conocimiento genuino para que va desde el conocimiento hasta la práctica de la palabra. Santiago capítulo 1, verso 2 al 26. Esto no es tener conocimiento bíblico, eso es parte. Pero de nada vale el conocimiento bíblico si no se pone en práctica, si no se vive. Las Escrituras son un espejo que refleja el estado, oiga bien, de cada persona, de la personalidad de cada ser humano, y la ayuda a crecer en la gracia. Las Escrituras son la autoridad final en la materia de fe y práctica. Los líderes de la iglesia deben de ser fieles a la palabra, no a los reglamentos, no a los libros, a la palabra, y usar los medios de gracia para capacitar a los creyentes y ayudarlos a crecer en Cristo. Y no hay nada de malo que usted busque cosas que le ayuden en un momento dado a entender algo que dice la Escritura. Alabado sea el Señor. El problema es cuando echamos la Escritura a un lado y solamente utilizamos libros escritos por personas y usamos cosas, mi amado hermano, inventadas por gente, y echamos la Biblia a un lado y enseñamos solamente mandamientos de hombre. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios debe ocupar un lugar central en la predicación y en la adoración del pueblo de Dios. Repito, la palabra debe ocupar un lugar central en la predicación. Segundo, la adoración del pueblo de Dios, no en luces llamativas, oiga bien, no en colores mezclados con humo y rayos y láser, no en pantallas gigantes, conciertos a los cuales los cantantes, oiga bien que esto es importante, porque el evangelio se ha vuelto más en canciones y en cantantes que en otra cosa. Lo menos que se hace es predicar el evangelio para que las vidas se salven. Conciertos a los cuales los cantantes se identifican como artistas, porque ya los cantantes de la época del 80, que pasa a los 90 al 2000, ya no quieren ser cantantes cristianos, ni ministros de la música. Ahora quieren ser artistas, porque como artistas pueden cobrar y pueden tener contratos, pueden tener promotores, pueden tener disqueras, pueden tener abogados, pueden tener publicistas, pueden tener promotores que lo llevan por todos los países del mundo, dando espectáculos, no predicando la palabra, espectáculo. ¿Cuándo vamos a aprender que no están predicando la palabra? Es un espectáculo. Y lamentablemente lo vemos aquí también en Puerto Rico. Alabado sea el Señor. Se identifica como artistas, van porque se les paga a través de contratos, los cuales llevan entretenimiento. Oiga bien, se les paga a través de contratos. Cantantes ahora ya no cantan si no es por un contrato. No van a las iglesias pequeñas tampoco porque no van a poder recoger un dinero que el cual ellos exigen. Aquí, mi amado hermano, en los 90, en un municipio de aquí de Puerto Rico, del centro de la isla, contrataron a un cantante que levanta las manos. Oiga bien, levanta las manos a un cantante y pidió $6,000. Estamos hablando de los 90, $6,000 para cantar en una plaza, en una fiesta patronal. Lamentablemente muchos han caído en eso y van a cantar a las fiestas patronales. Ese es uno que levanta las manos, pero va a las fiestas patronales. Y por ahí hay otra que también va a las fiestas patronales. Hay dos más que van a las fiestas patronales. Antes allí era del diablo, ahora no es del diablo. ¿Por qué? Porque le pagan un contrato. Alabado sea el Señor. No van a cantar si no hay dinero envuelto. Van porque se les paga a través de un contrato, los cuales no van a predicar la palabra. Esa es la excusa. No, yo voy a predicar la palabra. Mi hermano, lo menos que van a predicar la palabra, van a darle un espectáculo. Y muchos promotores de aquí, que no son creyentes de la farándula, han visto, mi amado hermano, cómo pueden arrastrar a los creyentes, a los cristianos de la iglesia, a ir a las fiestas patronales y a ir a los
conciertos de entretenimiento utilizando a estos cantantes. Y después dice, no, estamos allí predicando. Oiga bien, que llevan entretenimiento, que producen gritos, brincos, que producen mucha alegría, pero no producen gozo. No producen conocimiento bíblico, porque lo que van a cantar, su objetivo es el dinero. No es que se salve la vida. Esa es la verdad. Alabado sea el Señor. Escuche bien. No producen conocimiento bíblico, el cual produce crecimiento espiritual. No produce cambios ni en los estilos de vida, ni en el carácter, ni en el temperamento, ni en los pensamientos, ni en las relaciones interpersonales, ni cosas similares. No se predica, ni se llama al arrepentimiento del pecado. Un cantante que lo que van a dar es un espectáculo. Y lamentablemente aquí, mi amado hermano, en Puerto Rico como en Estados Unidos, pero aquí se está viendo mucho, como muchos cantantes de allá, de la farándula, del mundo por allá, ahora supuestamente se convierten en Jesucristo y se graban bautizando. Si usted lo ve que van a la televisión, alabado sea el Señor, ahora son Dios te bendiga, ahora son cristianos, siguen los reggaetoneros cristianos cantando reggaetón, los raperos cristianos siguen cantando rap cristiano, los merengueros siguen cantando merengue cristiano, los pleneros siguen cantando plena cristiana, y así sucesivamente. No hay cambio. Ahora cantan allá y cobran acá también, en los dos lados. Bendito sea el Señor. Salmo 119, 93 y 105 dice, jamás olvidaré tus preceptos, pues pues por ello me has dado vida. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino. Marcos capítulo 16, verso 15 al 20, Jesucristo le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No dice vete a cantar. Oiga bien, predicad el evangelio a toda criatura. No es a dar el espectáculo lo que están haciendo, mi amado hermano, a nivel mundial, donde han caído lamentablemente. Bendito Dios. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y él dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Eso es lo que yo cito siempre en mi oración al final. ¿Por qué? Porque aquí se está predicando el evangelio. Bendito sea el Señor. Según de Timoteo capítulo 16, verso 17, dice que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecta y perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hemos terminado en esta noche con este estudio, mi amado hermano, sobre la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. Bendito sea el Señor. Le invitamos, mi amado hermano, para que tan pronto terminemos el directo en esta noche, lo comparta para que estos estudios puedan llegar a otras personas, mi amado hermano, a otros creyentes, inclusive a personas que no son convertidas. Alabado sea el Señor, que no han hecho profesión de fe para que puedan ser salvas. Bendito sea el Señor. Es que esta noche vamos a reconocer los hermanos que están con nosotros. Está, como siempre, mi esposa, Aida Alicea, que siempre le saluda, siempre está monitoreando la internet. La pastora Minerva Rodríguez, que está desde el principio. Alabado sea el Señor. El pastor Leonardo Benítez. Por aquí también la hermana Ana Luisa Hernández, hermano Rey Benítez también. Tenemos por aquí
Dice Pastor Benítez, eso es totalmente correcto y verdadero, ya todo está interpretado. Hermana Elizabeth Domenech nos saluda, dice bendiciones. Alabado sea el Señor. Mi esposa dice, el problema es que ahora todo el mundo es cristiano, y eso es la verdad. Vemos un montón de gente en la televisión, artistas de televisión, artistas cantantes, mi amado hermano, que ahora cuando van a los programas y los entrevistan, ahora son cristianos, vistiendo de la misma manera, no han cambiado nada, no han cambiado sus estilos de vida. El evangelio cambia, transforma, ahí es cambio de estilo de vida. Siguen siendo las mismas personas y siguen cantando lo mismo que cantaban antes, con los mismos ritmos. Alabado sea el Señor, no cambia nada. Lo único que cambia es que ahora cantan para la iglesia y cantan para el mundo. Y allá ganan dinero del mundo y ganan dinero en la iglesia, en los espectáculos también en la iglesia. Bendito Dios. Y como el diablo es bien astuto, yo recuerdo que para allá a los 80, cuando se hablaba de concierto, había un hermano aquí que le llamaban, le decían hasta loco. Pero no era loco, hermano Jeñito Rodríguez López, que hablaba de todas estas cosas. Y como había mucha gente que no le gustaba, porque era la verdad lo que decía, decían que estaba loco. Alabado sea el Señor. Y habló sobre estas cosas, sobre los cantantes y toda esta gente metiéndose, incursionando dentro del evangelio. Alabado sea el Señor. Y hablaba de todo esto. El evangelio es un cambio, un estilo de vida. Usted no puede decir que ahora es un creyente o cristiano como muchos hablan. Sigue hablando igual, sigue vistiendo igual, no hay cambio en su carácter, no hay cambio en su temperamento, no hay cambio en sus pensamientos, sigue viviendo de la misma manera. En el evangelio hay cambio, el evangelio es un nuevo estilo de vida. El evangelio es una cultura dentro de otra cultura, es la cultura del reino de Dios, de los cielos. Bendito sea el Señor. Tiene que haber cambio. No puede seguir siendo la misma persona. Alabado sea el Señor. Y hay cosas en las cuales usted no puede continuar. Pero muchos de estos cantantes tenían la excusa de que cuando venían supuestamente se convertían, que hacían profesión de fe, iban a los programas y decían que tenían contratos que no los podían dejar. Alabado sea el Señor. Esa fue la excusa de Farruko, que decía que no tenía unos contratos, no los podía dejar. Los puede dejar, pero tiene que pagar una penalidad. Entonces piensa más en la penalidad y no apartarse de donde están. El diablo lo premió, inmediatamente supuestamente se convirtió, que hizo profesión de fe. Le dieron un premio por la canción Pepa y por ahí siguió hasta el día de hoy. Bendito Dios. Y ahí está, y ahí están todos. Ahí están todos. Y los del lado de acá, cristianos, pues se convirtieron en artistas y están en lo mismo. Bendito sea el Señor. Tenemos por aquí en esta noche también, alabado sea el Señor, tenemos hermana Luz Delia Rodríguez. Dios te bendiga, Delia, en esta noche. Hermana Elizabeth Domenech pide oración por su hermano Andrew Domenech. Tenemos también la hermana Katiuska Saldaña. Dios te bendiga a Katy. Saludo allá a la iglesia Verbo de Dios en Patterson, New Jersey. A mi cuñada y mi cuñado pastora Norma Díaz y mi cuñado Israel Elisea. Saludo a todos por allá. Alabado sea el Señor. Todos los que aparecen aquí en el teléfono, por aquí vamos a ver en el monitor si hay alguno diferente. Bendito sea el Señor. Creo que son los mismos. Vamos a estar orando en esta noche. Como les dije, mi amado hermano, compartan estos videos para que la palabra corra y sea glorificada. No cobramos por esto, no subimos contenido para cobrar, no monetizamos. Por aquí también está nuestro hermano Wilfredo Encarnación, que está por nuestro canal en YouTube. Dice que Dios bendiga, evangelista hermano Carlos Guadalupe y toda su familia. Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros no monetizamos, no recibimos dinero de Facebook, no recibimos dinero de YouTube. Nuestro objetivo no es el dinero. Nuestro objetivo es que las vidas se salven y la iglesia se edifique. Invertimos
en la obra del Señor, como decía nuestro pastor Leonardo Benítez en el mensaje del domingo, e invertimos en la obra del Señor. Queremos recordarle que todos los domingos a la 1 de la tarde el pastor Leonardo Benítez transmite su programa a la 1 de la tarde. Lo consigue en Facebook como Leonardo Benítez. No se lo pierda. Estudios bíblicos para la gloria del Señor. Oiga bien, directamente de la palabra del Señor. Se los recomendamos. Recuérdese todos los domingos a la 1 de la tarde. También iba a comenzar a transmitir durante la semana, pero no tenemos toda la información para hacerlo en el día de hoy. El día 25 de este mes, si no ha habido ningún cambio, estaremos predicando en el día de humillación a Dios. Este es el tercer día de humillación a Dios que se va a celebrar en el Parque de Los Ángeles, en Carolina, frente al aeropuerto. Estaremos allí. El pastor Francisco Cruz, su esposa y la iglesia son los que llevan a cabo este día de humillación. Esto es al lado de la Escuela Julia de Burgos, en Los Ángeles, frente al aeropuerto. Le invitamos para que esté tempranito allí. Nosotros nos respaldamos, oiga bien, los días de humillación. Hemos estado ya en 3, hemos predicado en 3, porque los días de humillación aquí en Puerto Rico se han constituido un negocio. Se contrata cantantes de otro lugar, inclusive cantantes de otros países, los traen aquí, le pagan un hotel, le pagan comida, le pagan limusina, le pagan boletos de avión, más un contrato, y los traen aquí, mi amado hermano, porque a través de los cantantes es que están hablando a la gente. Porque lo que dan es un espectáculo. No le dan, oiga bien, no hacen una campaña con Juan del Pueblo, ni invitan a Juanita del Pueblo para cantar. No, tiene que ser cantantes de renombre, cantantes, mi amado hermano, que tengan fama. Alabados el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente va a buscar. Allí se va a celebrar el día de humillación. No se va a recoger la ofrenda. Por eso lo respaldamos. La primera vez que el pastor Francisco Cruz me invitó para un día de humillación en Guánica, al sur de Puerto Rico, lo primero que le puse en claro, mi amado hermano, si usted va a recoger una ofrenda y usted va a recoger dinero, no cuente conmigo. Porque eso es un negocio. Se ha convertido en un negocio en Puerto Rico. Los días de humillación, alabados al Señor. El día 25, que creo que es sábado. Sí, el sábado. Alabados al Señor. Le invitamos para que esté allí. Si no sabe cómo llegar, usted escríbame ahí a nuestro email, kiriluztv@gmail.com, que apareció por aquí ahora mismo, y le vamos a indicar cómo llegar. Vamos a prepararnos para orar. Vamos para orar por las peticiones, la petición de nuestra hermana Elizabeth Domenech, por su hermano y tus hermanos que están en el directo en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a ti, Padre bueno, en esta noche. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido en el día de hoy. Te damos las gracias por la bendición que hemos recibido de todos nuestros hermanos que han estado con nosotros, Señor, por aquellos que van a ver el video, el directo compartido en el día de hoy, Padre bueno. Te damos a ti siempre la gloria, siempre la honra y siempre la alabanza, porque nosotros somos única y exclusivamente siervos tuyos, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el dueño del evangelio, no es de los hombres, Padre bueno. Y te damos siempre a ti la gracia por la bendición que nos permite de poder estar todos los lunes llevando tu palabra para bendición, para salvación y para edificación. Padre, mira cada petición puesta en esta noche en el chat. El hermano de la hermana Elizabeth Domenech, Padre bueno, y todos hermanos, todas sus peticiones y las mías, las de mi esposa, Padre bueno. Te rogamos en esta hora, Padre, que tú, Señor, contestes nuestras peticiones conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad y en el tiempo de tu voluntad, para que toda petición contestada
sea de bendición en nuestra vida, sea de edificación y sirva para gloria y para honra de tu nombre, Señor. Que tu nombre sea glorificado en cada una de ellas y nuestra fe pueda aumentar, pueda crecer, Señor, se pueda seguir fundamentando, Señor Padre bueno, en tu palabra, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos en esta hora. Padre, asimismo, Señor, Padre bueno, todos los que están enfermos, todos los que estamos enfermos en esta hora, Padre, tu palabra dice, Señor, que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Aquí se ha predicado la palabra una vez más, para gloria y honra de tu nombre, y te rogamos en esta hora que toda enfermedad desaparezca conforme a tu palabra, y que en esta noche tú hagas milagros y hagas prodigios y sanidades, Señor, y maravillas, siempre para la gloria y para la honra de tu nombre, para exaltación de Cristo, Padre bueno. Señor, glorifícate en esta hora. Te rogamos también por aquellos que pasan por depresión, por aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, que se maten, que se quiten la vida o maten a otras personas. Señor, las estadísticas siguen aumentando aquí en Puerto Rico y a nivel mundial. Padre bueno, gente que se quita la vida, gente que oyen voces, Padre bueno, pero en esta noche, conforme a tu palabra dice, Señor, que cuando fue tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con tu palabra. Con la autoridad de esa palabra nosotros los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de tu palabra dice, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Padre, conforme a esa palabra, ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo en esta hora. Padre bueno, Señor, ellos quedan libres para tu gloria. Señor, y en esta noche te pedimos por aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados en esta hora, límpiale con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que estuvieron en el Evangelio y se apartaron, pero hoy vienen arrepentidos, recíbelos, Señor. Padre bueno, límpialos, restáuralos en esta hora. Señor, te pedimos por los pastores, bendice los pastores. Señor, aquellos que han puesto la mano en el arado, que su único objetivo, Señor, es que tú te glorifiques, que su iglesia crezca y que crezca en la verdad, Padre, que aman las ovejas, que aman la iglesia, que no están ahí para enriquecerse, que no están ahí, Padre bueno, Señor amado, para hacer imperio, están ahí porque te aman y aman la iglesia. Bendícelos, prospéralos, suple todas sus necesidades. Señor, dale sabiduría para dirigir la iglesia, para predicar, para enseñar. Padre bueno, sabiduría para administrar las finanzas de la iglesia, para aconsejar, para disciplinar, Padre bueno. Señor, dale crecimiento a cada iglesia, dale crecimiento a tu obra. Derrama dones espirituales en la iglesia para bendición y edificación de la iglesia. Glorifícate en esta hora, Padre bueno. Aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Padre, derrama Espíritu Santo y fuego sobre ellos en esta hora. Llénalos de Espíritu Santo y fuego para que ellos puedan testificar tu palabra con poder para gloria y honra de tu nombre. Y amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros nuevamente el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Dios nos bendiga en sobreabundancia. Bendito sea el Señor.